Sistema religioso musulmán. La característica en particular de los sistemas religiosos es que no hacen distinción entre el derecho secularizado y el derecho considerado divino. La religión musulmana tiene su origen en Arabia, y el escrito donde está profetizada su fe es el Corán, y su fundador es Mahoma. Mahoma nació en el año 570 de nuestra era y murió en el 632. Antes de Mahoma, la religión era de tipo politeísta, donde cada familia tenía su culto particular y veneraban en la ciudad de Hedjas a una gran piedra negra en el templo de Kaaba, y los cuidadores del templo eran llamados coreichitas. Mahoma, a la edad de 40 años, según los escritos y la profecía de fe, cuenta que en una cueva a Mahoma, en forma de visión, vio al arcángel Gabriel, y éste le encomendó la tarea de profetizar una nueva religión. Mahoma llamó a esta religión el Islam, que significa misión o voluntad divina, que tiene como ideología o cosmovisión la creencia y existencia de un único Dios. Mahoma impuso a sus fieles llamados musulmanes la práctica para profetizar su fe, y son las bases de la estructura musulmán, las cuales son la profesión de fe, la oración, el ayuno, la limosna y la peregrinación. Fuentes del derecho musulmán. El derecho musulmán tiene como fundamento el Corán, texto que fue transmitido a Mahoma con la finalidad de practicar una nueva religión y reformar la forma de la vida y la sociedad de los fieles. En el sistema islámico se confunde lo espiritual con lo temporal. La vida política y la religiosa forman partes insolubles de un todo único. La Sunna, modelo o ejemplo, representa el modelo del deber ser. A grandes rasgos es un código de conducta y está constituido por un grupo de parábolas relativas a los actos y palabras del propio Mahoma. El Ijma está constituido por el acuerdo unánime de los doctores. Trata de poner solución a los problemas que ni el propio Corán ni la Sunna trabajan. Derecho público. Lo que conocemos como derecho público no pertenece al Estado Islámico, al menos no en su forma clásica. El califa es el jefe de la monarquía islámica y es capaz de delegar partes del gobierno a los príncipes con el título de sultán o emir. El derecho penal, dado su carácter religioso, no hace distinción entre el pecado y el delito. El castigo del culpable sigue siendo en parte un asunto de derecho privado. En varios casos, no es la autoridad sino el propio afectado quien determina el castigo del delincuente. Los delitos pueden ser de sangre, en contra de la religión o de la convivencia. Para esta clase de delitos, la pena es la ley del talión o composición. La pena del talión se aplica en casos de homicidio culposo y lesiones corporales dolosas. Delitos en contra de la religión. Estos delitos son la apostasia, blasfemia, la fornicación, el aborto, la embriaguez y el bandolerismo. Sus castigos van desde simples azotes hasta la propia muerte. Delitos en contra de la buena convivencia. Son los comportamientos o transgresiones a los preceptos divinos. Y el derecho de familia es el derecho islámico, no digiere al individuo sino a la familia, y está ligado a la figura del padre. Las normas patriarcales establecen en el Corán, regulan el matrimonio, la filiación y la herencia, es decir, la estructura y conservación de la propiedad familiar. Sistemas mixtos. Israel. El sistema jurídico de Israel es una mezcla de los sistemas religiosos hebreo y musulmán, que son derechos de una comunidad de fieles, y de los sistemas neorromanistas y common law. Sus orígenes se remontan a las tribus hebreas semitas que se unieron para formar en Palestina un estado cuya capital fue Jerusalén. Años después, Palestina entró a formar parte del Imperio Persa. Años más tarde, el emperador Ciro atacó Babilonia, provocando su caída. El Imperio Persa fue conquistado por Alejandro de Macedonia en el año 333 a.C., por lo que Palestina pasó a ser dominada por los griegos. En el año 70 después de Cristo, Palestina dejó de ser patria de los judíos. Fue gracias a la Biblia, el libro religioso de los judíos, que se supone que fue escrito cuando las tribus hebreas, y gracias a la escritura fueron recopiladas las tradiciones orales de los años que fueron nómadas. Dicha obra religiosa dio respuesta a todos los problemas del pueblo disperso y le otorgaron una identidad colectiva, sólida, y a pesar de la fragmentación política y de los desplazamientos geográficos. A finales del siglo IV d.C., Israel pasó a ser un país cristiano después de que su emperador cambiara de religión. Posteriormente, Jerusalén
estuvo bajo el dominio de los árabes durante más de 4 siglos. Israel fue proclamado el 14 de mayo de 1948. Justo después fue invadido por Egipto, Jordania, Siria e Irak. Israel resultó vencedor de esta guerra, pero no logró la paz en su estado. La guerra provocó tensión en países árabes, reflejando por el descontento de los mismos. Este conflicto ha trascendido aún en nuestros días. Fuentes del derecho. La más importante es la legislación, emanada del Knesset, que es el Parlamento de Israel, y con tendencia religiosa. Su función es legislar y fiscalizar el trabajo del gobierno. Otra fuente importante son los precedentes, llamadas así a las normas emanadas de las decisiones judiciales, las cuales deberán acatarse para futuras resoluciones de casos similares. Gobierno. El 25 de julio de 1949 sucedieron las primeras elecciones en Israel, generales, las cuales consistieron en un órgano legislativo llamado Knesset, compuesto por 120 miembros, los cuales son diputados elegidos por su sufragio universal. Israel cuenta con una forma de gobierno parlamentaria, es decir, adoptó el sistema de división de poderes, en ejecutivo, legislativo y judicial, en donde el presidente es la cabeza del gobierno. Poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El poder legislativo está compuesto por el Knesset. Es integrado mediante elecciones y cuya estructura es unicameral, es decir, que solo consta de una cámara integrada por 20 miembros. Poder ejecutivo. Este está encabezado por el primer ministro, miembro de la Knesset. Este seleccionará a un miembro de la Knesset y este, a su vez, establecerá un plan de gobierno con un plazo de 21 días. Si no logra, puede sustituirlo o puede tener una prórroga. Y para ser establecido, debe contar con el voto de mayoría de los miembros de la Knesset. Este gobierno será ejercido por un periodo de 4 años. Poder judicial. El Poder Judicial está compuesto por la Corte Suprema, integrada por 1, 3 hasta 5 jueces. Solo atiende casos en donde es necesario intervenir por el bien de la justicia. Los tribunales de distrito son cortes de apelación para fallos cometidos por tribunales de magistrados, aplicables a casos civiles y criminales. Tribunales de magistrados, comprendido por un juez que conoce de casos civiles y delitos criminales. Los tribunales especiales y los tribunales religiosos, de 1 hasta 3 jueces, que comprenden materia de matrimonio y divorcio. Si bien los dos sistemas pertenecen a la región de Medio Oriente, ambos tienen una gran diferencia, y esta radica en que el sistema jurídico musulmán está completamente fusionado con la Iglesia y el Estado, por medio de su constitución, que es el Corán. En cambio, el sistema israelí, sus órganos y su religión son autónomos, y no cuenta con una constitución política ni jurídica establecida.